Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí me tienen un poquito, estaba aquí peleándome con la computadora y con algunos detalles. Y bueno, pero finalmente aquí estoy ya listo para entrar en acción en este día, que es el Día Mundial de los Museos. Fíjense que el 18 de mayo, que pues qué partida, porque normalmente en esta fecha dan chance de entrar a todos los museos del mundo gratis. Y pues ahora pues hay que entrar gratis, pero en línea, porque no hay las condiciones para poder entrar a los museos, que de entrada pues están cerrados. Pero pues esa es la situación con la que nos estamos estrenando en este arranque con este día, y gracias por estarnos acompañando, por estar haciendo comunidad en esta oportunidad que nos está dando la pandemia de encontrarnos en esta serie de transmisiones, que para mí es todo un privilegio tener la suerte de contar con su presencia, contar con quienes me hacen el favor de acompañarnos. Y bueno, pues la verdad es que es un día complejo, es un día complicado, porque yo quisiera decirles, traerles solo buenas noticias, pero no las veo, no las veo. Lamentablemente veo que por el contrario se dan amenazas de una situación económica que se va a complicar conforme van pasando los tiempos, y con iniciativas verdaderamente incomprensibles. Primero, por el momento en que se encuentra el mundo, y segundo, con todos los pronósticos adversos que hay para México, en general en América Latina, y de lo que vamos a ir platicando. Vamos a ir platicando de eso. Vamos a platicar, oigan, que el fútbol, que van a dar por terminada la temporada sin que haya campeón. No habrá campeón. También les voy a platicar que Felipe Calderón está ya presentando su libro, que se llama se titula Decisiones Difíciles. Eso es el libro de Felipe Calderón, que él sobre todo destacaba la parte de que pues en este momento hay que buscar la manera de ocuparse y de hacerse de ingresos. El PRI está diciendo que el INEGI mide nivel de riqueza, no mide el nivel de riqueza, y bueno, que está haciendo una propuesta totalmente desafortunada. Pero pues si quieren una buena noticia, hay una prueba en fase uno de vacunas de anticuerpos, que parece que el laboratorio Moderna está avanzando, y que se pudiera tener la ventaja de tenerla, pues si no rápido, sí con un plazo más o menos cercano. De todo esto vamos a platicar esta noche. Les agradezco el favor de su atención y decirles que, bueno, como siempre, si les gusta esta emisión, gracias por recomendarla, gracias por permanecer, por recomendarla, por replicarla. Y si no les gusta, pues no digan nada, nada más háganos el favor de irse en silencio. Blanca Leticia López, hola Juan María, buenas noches, buenas noticias interesantes, lo aseguro, mucha comunicación certera. Gracias Marcos Gerarde Budevo, él está en Miami. Gracias por estar presentes. Saludos Carmen Abeja, Mari Hernández, también Claudia Gabriela. Te habíamos extrañado, mi querida Claudia, qué bueno que estés por aquí. Saludos Ricardo Agundis, Claudia Gabriela, ya la saludé. Gloria y Mili Abeja, gracias por estar también. Y ya hay entradas en línea, sí. Sí, de hecho, Marcos, les voy a recomendar un sitio en el cual pueden entrar, y están allí realmente muchos museos a los cuales se les puede hacer visita en línea, y que yo creo que independientemente de que no estuviéramos en esta pandemia, pues sí estaría la posibilidad de que se pueda visitar online, cuando uno no tiene la posibilidad de viajar, cuando uno no tiene la posibilidad de entrar. Pero pues de todo esto es de las bondades que nos dan los avances tecnológicos, como el poder entrar en línea a estos lugares. Hoy, 18 de mayo, como les decía, los museos celebran el Día Internacional de los Museos, que por primera vez se conmemora sin la afluencia de público. En el caso del Museo del Prado en España, la institución celebra esta jornada con una actividad en su web, con la que profundizará en diferentes aspectos relacionados con el lema propuesto para este año: Museos para la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Les vamos a presentar varias opciones. Por aquí está información para poder entrar al Museo Thyssen, y les irá llevando
a diferentes lugares. Al final les damos esta liga. El Museo del Prado es un museo espectacular, realmente es un museo que hay que tomarse mucho tiempo, una semana o suficiente tiempo para poder disfrutar cada una de las salas, todas las obras pues sobre todo irlo haciendo con calma, porque lo que sucede en estos grandes museos es que cuando hace uno visitas muy rápidas, pues no alcanza a sentir lo que sucede. Y lo mismo puede suceder en el Louvre o puede suceder en el Metropolitan de Nueva York. Cuando llega uno a estos escenarios, necesita tiempo y conocimiento, preparación para todo ello. Bueno, pues total, hoy es el día del museo. Y en más cuestiones de avisos, hoy sale ya a la circulación este libro de Felipe Calderón, el expresidente de México. Hoy lo escuché en una entrevista con Ciro Gómez Leiva y parece que hace algunas revelaciones interesantes. Parece que da a conocer algunos detalles muy particulares de su gobierno y pues es un libro que tiene más de 500 páginas, está ya en todas las plataformas, está también en papel y pues como yo siempre les digo, hay ahora el servicio que se les pueden llevar a domicilio. Creo que quienes quieran adquirir este libro del expresidente Calderón van a tener esas facilidades y creo que se deja leer porque estamos viendo cómo a Felipe Calderón lo han hecho pues ya un protagonista permanente de todas las acciones y reacciones del gobierno. Es una referencia permanente de parte del presidente de la República que para todo pues está utilizando la referencia de Felipe Calderón. Entonces, pues ya yo voy a procurar leerlo y ya les comentaré mis impresiones con respecto a todo esto. Oigan, pero vámonos rápido con el tema que ha provocado una situación de mucha incomodidad en el país, que es el anuncio, desde ayer se lo comenté, el anuncio del líder del partido Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, quien está anunciando que va a presentar una iniciativa con el propósito de que el INEGI pueda hacer cada 2 años un recuento de bienes, un recuento que pudiera permitir saber cuál es el estado de la riqueza. Dice, siempre se mide la pobreza, vamos ahora midiendo la riqueza, es la idea de Ramírez Cuellar y que ha recibido una pésima recepción. La idea que les comentaba desde el día de ayer y que hoy es un motivo de mucha noticia, Alfonso Ramírez Cuellar propone facultar al INEGI a acceder a la información patrimonial e inmobiliaria de todos los mexicanos a fin de medir la riqueza, particularmente la de quienes más tienen. ¿Por qué ha provocado tanto rechazo esta situación? Les doy la explicación. Imagínense que cada 2 años lleguen a su casa los del INEGI, les toquen la puerta y les digan queremos ver qué es lo que tiene hoy. A ver, vamos a primero a censarlo, qué tiene, a ver qué compró coches, compró alguna pintura, compró, pues estoy hablando de la gente que él quiere buscar, ¿no? Que tiene un poquito más de recursos, lo cual es verdaderamente absurdo. ¿Por qué? Porque si de lo que se busca es tratar de abatir la desigualdad que existe actualmente en el mundo y particularmente en México, bueno, pues existen otras medidas. La primera es que que pague más, quien tiene más, siempre ha sido una tónica, siempre ha sido una medida. Pero en un país en donde una minoría paga impuestos y hay muchos que la libran con una serie de vericuetos que pueden ir estableciendo, bueno, pues más bien lo que hay que hacer es una revisión general al marco fiscal del país, el que tenemos en la actualidad y que permitiese que todo mundo pagara impuestos. Miren, hay muchos países en donde se toma la decisión de que no se pague el impuesto de las personas físicas y que sí se tenga un impuesto al consumo. Y de esa manera no hay quien no pague impuestos, ¿no? Porque cuando compras desde unos chicles, o sea, no hay producto
que no se incluya, que no sea grabable. Todo, se graba todo. Pero esto se utiliza en muchos lugares del mundo porque permite que todo mundo pague impuestos y no le dan la vuelta. Pero bueno, todo esto se tiene que discutir en un marco realmente que permita analizar las condiciones más convenientes para los países. Esta decisión del líder de Morena cayó en muy mal momento, porque imagínense ustedes, estamos en una pandemia. Estamos en un momento en donde se está hablando de que México puede vivir una crisis económica grave, quizás la más grave de un país latinoamericano. Esto se está anticipando ya como uno de los pronósticos de prácticamente todas las instituciones crediticias del mundo. Y salir con una iniciativa de esta naturaleza que resulta una amenaza, vamos viéndolo como tal, es una amenaza contra el patrimonio, es una amenaza contra la propiedad privada. Y esto, cuando yo les decía desde ayer y que lo he escuchado ya ahora con muchas personas, es lo que han hecho en muchos lugares como Venezuela, como Cuba, en donde, por ejemplo, usted tiene dos casas. Le dicen, bueno, usted nada más necesita una casa. Por lo tanto, esta casa se la vamos a asignar a la familia Domínguez que necesita, pues, dónde vivir. Y ese tipo de mecanismos, ahorita le van a decir que no. En este momento, no, no, ¿cómo creen? Lo único que se trata es que los que tienen mucho paguen mucho. No, 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 no. Así empiezan y no se les puede tener confianza y nos lo pueden referir todas las experiencias que se han vivido en el mundo. Así que vale mucho la pena que pongamos atención a tiempo, ¿eh? Todo esto hay que hacerlo a tiempo, porque después ya no hay manera de revertir situaciones. Saludos a Célida Pérez Payán, Alicia Esther, muchos saludos, Marcia Naveja, Mari Carmen Torres, Etea Udrey, Marta Vázquez, Lourdes Barragán, Lourdes, ¿qué tal? Buenas noches. Raúl Miranda, también buenas noches. Saludos Alma Sánchez y también, ay, me estoy atrasando mucho con todo esto, bueno, pues déjenme, Rodolfo Ramos Orozco, Leti de la Vega, ya con ella ya hice un señalamiento. Leti, ¿qué tal? Qué bueno que estás por aquí. Flavio, ¿qué tal? Flavio Mendoza, maestro, ¿cómo estás? Qué gusto que estés acompañándonos nuevamente. Gustavo de la Cerda, Francisco Moreno, Lourdes Barragán, están locos. Bueno, ¿qué podemos esperar sobre nuestro cadáver? Lo permitiremos. Saludos también a Manuel Contreras, Joe Martínez, José Guillermo Aguilar, Elizabeth Gómez Gutiérrez, ya se te extrañaba Elizabeth, ¿qué tal? Marta Vázquez, Morena y este gobierno de cuarta ya no saben de dónde sacar dinero porque ya se lo están acabando. Bueno, miren, voy a leerles un artículo, partes de un artículo que hoy publica en el periódico El Financiero, Macario Esquetino, de quien ya en algunas ocasiones les he leído algunas colaboraciones de él en el periódico El Financiero. Bueno, pues él está advirtiendo, está señalando que el año pasado, fíjense que la transferencia que se hizo a Petróleos Mexicanos, unos 165,000 millones de pesos. Se está tratando de sacar adelante un muerto con recursos que realmente no son los más adecuados. Y este análisis que hace Macario Escatino hoy en el periódico El Financiero nos da a luz de lo que viene sucediendo con las decisiones de hacer de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos la llave que nos cambie muchas situaciones que ya no se puede, que no van a caminar realmente en el país y que, bueno, pues creo que vale la pena que pongamos atención a todo esto que viene sucediendo, lo que está presentándose en el país. Miren, Macario Esquetino habla de que primero fueron cerca de 100,000 millones de pesos que se le transfirieron a Petróleos Mexicanos y posteriormente fueron 65,000 millones de pesos. Al cierre de 2019, Hacienda informó que había transferido 97,100 millones de pesos a Pemex por razones inexplicables. No los inscribió como transferencia, sino como ingresos de la empresa que dicen haber anotado como gastos del gobierno federal. La verdad es que no es nada claro lo que hicieron, porque el ingreso en Pemex se registró en diciembre y el único gasto que encuentro que podría compensar ese movimiento ocurre en energía, pero 3 meses antes. Y así, digo, quien quiera leer todo este artículo está en el periódico El Financiero, dice, no tenemos evidencia de que hayan reducido la corrupción,
pero sí de que su estupidez está costando muchos miles de millones de pesos frente a la crisis de salud y económica más importante en un siglo, es un costo muy elevado. Entonces, sí estamos ante una situación muy crítica en el país y esto se va a agravar más por las informaciones que están llegando. Miren, esta información me llamó muchísimo la atención el hecho de que se esté hablando de que hasta el 4 de agosto estará la pandemia en México, según una proyección que da a conocer la Universidad de Washington. El Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de Washington ha incluido dentro de su modelo de proyección de tendencias del COVID-19 a 9 países de América Latina. Fíjense, el cálculo que realiza esta institución es la referencia para el gobierno estadounidense y uno de los más consultados a nivel mundial. Desde el pasado 12 de mayo, México está incluido en el modelo, el cual revela que para el 4 de agosto habría cerca de 6.859 defunciones, nada más en 7 estados de las 32 entidades federativas. Imagínense, se suponía, de acuerdo a las cifras de López-Gatell, que llegaríamos cuando mucho a un tope de 6.000 muertos. Bueno, esta proyección de esta Universidad de Estados Unidos habla de que nada más en 7 estados al 4 de agosto serían 6.859 el número de muertos en México. El mayor número de decesos aproximados se prevé en la Ciudad de México con 3.414 y en Baja California con 1.171. Para América Latina se prevé una epidemia bastante grande en Brasil y luego epidemias más pequeñas pero sustanciales en México, Perú y Ecuador, y una epidemia mucho más reducida en Argentina. Estas son las proyecciones que les quería comentar, que les quería compartir. Y miren, por ejemplo, la Ciudad de México está advirtiendo cuál es el estatus. Dicen que aún no estamos rebasando el semáforo rojo. El programa prevé las posibles fechas para reanudar algunas actividades laborales. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la Ciudad de México aún continúa en semáforo rojo por la pandemia del COVID-19, por lo que hizo un llamado a continuar con las medidas sanitarias, a pesar de que algunos municipios que el presidente le llama de la esperanza, reanudaron actividades el día de hoy. En el caso de la zona metropolitana seguimos en semáforo rojo y es importante que sigamos con las medidas. Si ahora liberamos esa disciplina, vamos a perder una parte de lo que ganamos en el último tiempo, prácticamente mes y medio. Entonces, seguir con esta disciplina, sé que es una situación que rompe con nuestra vida cotidiana y que además han sido ya muchos días, pero es muy importante que lo sigamos manteniendo, dijo en una videoconferencia la jefa de gobierno. Entonces, pues las cosas no se están resolviendo. Miren, vamos a las cifras del día de hoy. Las cifras que el gobierno da a conocer nos dice que tenemos ya 51.663 contagiados confirmados, 51.663, y acuérdense que si quieren multiplicarlo para poder saber, pues multiplíquenlo por 8, por 30 o por 50 y pues llegaremos a un número muy importante de contagiados en el país. Y en el número de muertos estamos hoy en 5.332. En comparación con el día de ayer, 155 muertos más. Gracias a Jaime Matus por darnos esta información que es sumamente útil y que nos está ayudando. Fíjense que esta información me la hicieron llegar el día de hoy los investigadores de Harvard y el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, desarrollan una máscara que se vuelve fluorescente cuando detecta el coronavirus, que está muy interesante esta información. Las pandemias estuvieron a la vanguardia de las preocupaciones de Jim Collins años antes de la aparición del nuevo coronavirus. En 2014, su laboratorio de bioingeniería en el MIT comenzó a desarrollar sensores capaces de detectar el virus del ébola cuando se dio en una hoja de papel. El pequeño equipo de científicos de tanto de MIT como de Harvard publicó su primera investigación en el 2016. En ese momento habían adaptado la tecnología para hacer frente a la creciente amenaza del virus del Zika. Entonces están desarrollando una máscara que se vuelve fluorescente cuando detecta
el coronavirus. Entonces hay que ver de qué se trata, pero lo cierto es que sigue habiendo este tipo de anuncios. Ahorita les doy otra buena noticia con respecto a los avances que se están presentando en esta materia y que creo que son muy relevantes para la situación que estamos viviendo y que esperamos que rápidamente se avance porque si quisiéramos pronto tener una vacuna que permita pues vivir más tranquilos por lo pronto, ¿no? Yo creo que ya con eso sería un gran avance. Bueno, pues les quiero también dar las gracias a Nora García, mejor como dice No Garzol, mejor conocida como Nora García. Nora, qué gusto. Gracias por estar también en comunicación. Lourdes Barragán. Juan María, existe gran preocupación porque parece ser que quiere ir sobre nuestras afores. ¿Qué noticias tienes esto? Es uno de los temas que traigo, Lourdes. Si me das un momentito, con mucho gusto lo abordamos porque pues son nuestros ahorros, son los ahorros que tenemos para la jubilación y ya lo advirtió, ¿eh? López Obrador ya lo ha dicho en un par de ocasiones, ya ha dicho que se va a tratar este tema, que se va a abordar lo relativo a las afores. Saludos, Jafet Rodríguez, Mario Hacha, Mónica Piñera, muchos saludos hasta Estados Unidos, en Utah. Irene Alvarado, buenas noches, también buenas noches. Alejandra y Lino Naveja, muchos saludos. Mi amigo Carlos Lorenzana, saludos en Metepec, en el Estado de México. Leti de la Vega, ya empezó a decirnos que con un par de zapatos, dos mudas y un carrito no habla al aire. Es algo que quiere implementar y no deberá caernos de sorpresa que en cualquier momento trate de implementarlo, no, pero pues va a depender de nosotros. Miren, es de las cosas que yo quiero tratarles, quiero comentarles, tenemos que ir haciéndolo nosotros. Si no vamos tomando decisiones por nuestra propia cuenta, nos van a avasallar. La primera medida es el próximo año no podemos entregarle a un solo partido la mayoría en el Congreso y no debemos entregárselo a Morena. La Cámara de Diputados tiene que tener un contrapeso para este gobierno. Tenemos que ir pensando en eso desde ahora y que ojalá que vengan candidatos de diferentes procedencias, ojalá la sociedad organizada, las mujeres que se han estado movilizando empiecen a promover candidaturas, los médicos que están tan enojados, igual gente que sientan que puede ser de compromiso, que puede ir a la Cámara de Diputados a representarnos a los ciudadanos, sería muy saludable. Entonces es la única manera en que vamos a poder enfrentar la situación que se está presentando en el país y que nos está dañando, que no tenemos otra más que poder salir adelante frente a todo esto que son amenazas serias, de veras amenazas serias. Saludos Nora Elizalde. Nora, ¿qué tal? Qué gusto que andes por aquí, mi querida Nora, una diseñadora de modas de primera línea. Nena de la Torre, ¿qué tal, nena? Mucho gusto. Blanca Leticia López, Leticia de la Vega, como sus hijos, así de sencillos. Eso será un Venezuela, no lo permitiremos. Saludos, gracias por el comentario, Nora, dice, excelente maestro. Muchísimas gracias por el comentario. Excelente transmisión. Paco Prado, ¿qué opinas de la compra de ventiladores a sobreprecio en el IMSS por parte del Junior de Bartlett? Ya lo comentamos mucho, mi querido Paco, se los devolvieron y pues se supone que será parte de la investigación. Vamos a ver en qué termina todo este asunto, mi estimado Paco. Saludos, Mari Castro, también Javier Guillén, dice saludos, un abrazo igualmente, va para ti de regreso, mi estimado Javier Guillén. Y bueno, pues quiero comentarles esto que estaba señalando con respecto a la situación general. Miren, hay una nota muy interesante con el doctor Alejandro Macías. Dice que el único método confiable para determinar el número de contagios de COVID-19 en nuestro país, en México, es la aplicación de pruebas serológicas que determinan si la persona ya desarrolló los anticuerpos contra el coronavirus, señaló el infectólogo. Añadió que es muy prematuro decir que este 8 de mayo se llegó al pico máximo de contagios o que la curva se aplanó, porque será hasta que entre el 60 y el 80% de la población total se infecte de coronavirus. Repito, 60 y 80% de la población total del país se infecte de coronavirus cuando se pueda dar por concluida la pandemia. ¿Por qué? Pues porque se supone que en ese momento ya se han desarrollado suficientes anticuerpos y eso es lo que están señalando algunas personas. Pero
por lo pronto tenemos que seguirnos cuidando porque no queda otra, no queda otro remedio. Y mira, la situación se ha tornado tan complicada que China está anunciando que va a entregar 2.000 millones de dólares en los próximos 2 años para la lucha contra el coronavirus y contra la devastación económica resultante. Esto lo dijo su presidente, dando su apoyo a la Organización Mundial de la Salud en momentos en que Estados Unidos ha lanzado una campaña en contra de la organización. Por su parte, la Unión Europea y otros países pidieron una investigación independiente de la respuesta inicial que dio la organización a la pandemia, a fin de aprender de la experiencia obtenida. Y de todo esto, bueno, es que lo que pasa es que en Estados Unidos manejaron tan mal las cosas, Trump y su gobierno, que ahora tratan de culpar a todo mundo. Están tratando de lavarse las manos para que no les afecte tanto en la campaña de reelección. El presidente Trump criticó duramente a la organización, acusándola de ayudar a China a encubrir inicialmente la enfermedad. Pero no solamente eso, también algunos de su equipo han venido diciendo, miren, por ejemplo, esta información que les voy a compartir. El secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, aseguró en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud que este organismo fracasó en su misión de compartir información con la comunidad internacional sobre la pandemia y pidió que asuma sus responsabilidades. La organización no consiguió la suficiente información para atender al mundo y murieron muchas personas. Se pasan de veras, se pasan de eso. Miren, este personaje, este secretario de salud, es de los irresponsables que con mucha anticipación supieron en Estados Unidos que llegaba la epidemia. Y él le hizo el juego a Trump de que no, que era una gripita, que todo estaba bajo control. Ha pedido su cabeza a medio mundo en Estados Unidos y ahora están tratando de lavarse las manos acusando a la Organización Mundial de la Salud. No se vale. No estoy diciendo que la organización no haya cometido errores, seguramente los cometió, pero que no se traten de escudar en eso con lo que están haciendo los del gobierno de Estados Unidos, que cometieron serios errores en esa materia. Yo creo que eso no se vale. Bueno, les decía que hay una buena noticia. Resultados alentadores en una prueba fase 1 de vacunas para anticuerpos de coronavirus. Ya les comentaba, ayer les di el detalle con la explicación que daba el doctor Arroyo con respecto a los anticuerpos. ¿En qué consiste? Que una persona que ya ha sido contagiada se le toma plasma y con ese plasma se hace una transfusión para 3 personas. Una persona puede ayudar a 3 personas para aminorar los efectos del coronavirus. Por eso es la importancia de las pruebas serológicas, los anticuerpos. El laboratorio Moderna informó este lunes que un ensayo de fase 1 de una posible vacuna para COVID-19 dio respuestas positivas de generación de anticuerpos, algo que eventualmente podría ser la prevención de la infección de coronavirus. En el ensayo hecho en personas recibieron 3 diferentes niveles de dosis de la vacuna en varias etapas y las personas que recibieron la dosis más pequeña crearon niveles de anticuerpos equivalentes a los observados en personas que se recuperaron de COVID-19. Y fíjense lo que son las cosas, lo que les he platicado, qué interesante debe ser en este momento la investigación, porque debe estar durísimo de veras el espionaje en los laboratorios, porque hoy este laboratorio Moderna, al hacer este anuncio, nada más con este anuncio, el valor de sus acciones se fue a las nubes. Imagínense cuando ya una empresa, un laboratorio diga, aquí está la vacuna, saben cómo se van a cotizar sus acciones, se van a cotizar de veras impresionante. El líder de la Organización Mundial de la Salud reitera que hizo sonar rápidamente la alarma frente a la pandemia. Se hizo rápidamente ante la pandemia de coronavirus. Esto fue lo que dijo y prometió una investigación independiente sobre la respuesta. La pandemia dejó cruelmente a la luz las divisiones geopolíticas, dijo Tedros Adhanom, quien estuvo ante 194 miembros de la Organización Mundial de la Salud reunidos el lunes en la Asamblea. Y bueno, pues esto es lo que se ha venido discutiendo con respecto a que si la organización informó a tiempo o no informó a tiempo. Miren, quiero comentarles una serie de cosas que hoy está detallando Salvador Camarena en su artículo del Financiero. Es penoso lo que les voy a leer, porque dice Chava Camarena en esta
colaboración. En el año 2000, Reforma puso a varios periodistas a planificar el lanzamiento de reforma.com. Entre ellos me encontraba yo. Por aquellos años Internet era una gran promesa, pero también una enorme incógnita. ¿Cómo se montaban sitios web y cómo se hacía periodismo en la red? Esas preguntas se repetían en todas las redacciones. Para tratar de contestarlas, muchos asistimos a todo tipo de foros. Han pasado 20 años y todavía en 2019 fui a uno de esos foros en Estados Unidos. Y está empezando él a hablar de lo que ha pasado en la Ciudad de México con algunos casos. Y concretamente les quiero narrar lo que el propio Salvador habla de una trayectoria que vivió una familia que tuvo que llevar a su pariente, un calvario de la familia Hernández. Dice, creo que si recurrimos a Google Maps, entenderemos mejor la aberración de hacer desperdiciar a un enfermo un tiempo que pudiera ser crucial para su oportuno tratamiento. Porque si descontamos los largos tiempos de espera que los Hernández tuvieron que hacer en cada parada, ver desgregada en kilómetros o en tiempo la desaforada ruta por atención médica, nos habla de una locura si lo que se pretende es una pronta atención. Aquí el desglose de lo que hicieron Jessica y su familia. Fíjense, pónganle atención, nomás pónganle atención a al calvario de esta familia. Del Hospital Belisario Domínguez en Iztapalapa fueron al hospital habilitado en el centro Banamex en Miguel Hidalgo, o sea, 38 kilómetros, 44 minutos. Del centro Banamex, Miguel Hidalgo, al hospital Enrique Cabrera en Álvaro Obregón, 14.4 kilómetros, 23 minutos. Del hospital Enrique Cabrera al hospital INER en Tlalpan, 18.3 kilómetros, 28 minutos. Del hospital INER Tlalpan al hospital pediátrico La Villa Gustavo Madero, 29.7 kilómetros, 47 minutos. Del Hospital Pediátrico de la Villa, todo esto lo hicieron, ¿eh? No creen que está echando rollo nada más como se le hubiera ocurrido o qué pasaría si. No. Lo que pasó a esta familia Hernández, del Hospital Pediátrico de la Villa al Hospital Ticomán Gustavo Madero, 2.1 kilómetros, 7 minutos. Del Hospital Ticomán Gustavo Madero, de regreso al Hospital Enrique Cabrera Álvaro Obregón, 23 kilómetros, 43 minutos. En suma, esta familia con su enfermo pasaron 126 kilómetros o 3 horas 12 minutos de peregrinar buscando atención médica para terminar en un hospital, el tercero que habían visitado. Dicho de otra forma, es como sentirse mal en el centro de la Ciudad de México y acabar en un hospital de Atlacomulco a 126 kilómetros de la capital, pero muchas horas después. Irracional por donde quiera que se vea. Igual si de inmediato te dijeran que fueras a la cuna de Peña Nieto para atenderte, pues hasta en menos de 2 horas llegarías en cualquier vehículo normal. Las apps, los sitios de internet, la orientación vía Locatel, etcétera, constituyen herramientas cruciales para dirigir adecuadamente al ciudadano en un momento de emergencia, sea por desastre natural o pandemia. La condición es que estos métodos sean intuitivos y efectivos, como cualquier máquina expendedora de refrescos, porque tampoco es que el Internet sea, en plena pandemia, algo nuevo para la gran mayoría de los capitalinos, y el Locatel ni se diga. Y remata Chava diciendo, pero sí hay denuncias de que no funcionan, no es culpa de la gente, sino de quienes diseñaron y operan estas herramientas que deben ser eficaces en el 100% de los casos, si hay de por medio vidas humanas. Fíjense este peregrinar, como dice Salvador, este calvario de, imagínate, traes el peso de la duda de si tu enfermo se va a morir, lo van a poder atender y pasar las horas de Herodes a Pilatos para que lo puedan atender. Qué pena que estén ocurriendo estas cosas. Marta Vázquez, Juan, ¿qué de cierto hay que si no se destituye a López Obrador antes del 30 de noviembre, la revocación de mandato no nos ayudaría, ya que aunque saliera Morena sería quien escogería al nuevo presidente, no habría elecciones? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, a ver, recuerden que hay un periodo en el cual, que son 2 años, en el cual un mandatario electo, si muriese o pasara alguna situación para removerlo del cargo, se convocan nuevas elecciones. En el caso del referéndum que el propio presidente López Obrador ha propuesto,
hay que ver todavía cómo se va a hacer todo el detalle. No es, Marta, yo lo que les decía desde hace tiempo, vamos pensando en que López Obrador no se va antes del día último de septiembre del 24. No se va antes de esa fecha. ¿Por qué? Pues porque es para el periodo que fue electo. Ese es el periodo para el que fue electo y no nos estemos haciendo bolas con que si un golpe de Estado, con que si lo tumban. Hay posibilidades de ponerle contrapesos al Ejecutivo para que el país camine de la mejor manera. Y la mejor manera que podemos hacer es como sociedad respondiendo. La verdad es que estar buscando, yo veo muchas personas muy preocupadas, oye, pero pues ¿cómo le podemos hacer? No, llegó con votos, se irá por votos. Esa es la mejor manera de verlo. Saludos a Urs Camp. Gracias, Urs, por la información que me mandaste. La escuché y espero poderla compartir. Muy interesante. Por cierto, un saludo a Nuevo Vallarta. Saludos a Jorge Navejas. También saludo allá a Unión de San Antonio. Paco Cuevas, un abrazo, mi querido Paco. Ya no me dijiste para cuándo crees que van a poder abrir el balneario, el balneario de San Juan Cozalá. Ángel Lucio Espinosa Alonso, también Bernabé Bañuelos, felicidades maestro y gracias por su tiempo y entrega para informarnos, no, con mucho gusto y está pendiente el compromiso, Bernabé, no se me olvida. También María Antonieta Alcocer, Tony, qué gusto que estés con constancia aquí saludándonos, da mucho gusto tener todos estos saludos. Paco Prado, ¿por qué algunos doctores están proponiendo la aspirina y antibióticos para evitar la trombosis o coágulos en los vasos sanguíneos? Es verdad que la Organización Mundial de la Salud ya lo aceptó, Telemundo ha promovido esas medidas en sus noticieros. Mi querido Paco, por lo que toca al COVID-19, el único medicamento que te recomiendan es ¿cómo se llama? El analgésico ahora le estoy el nombre. No hay, ni siquiera las aspirinas, no están las aspirinas dentro del cuadro que se está sugiriendo. No hay medicamentos. Sí, se ha hablado ya de un medicamento que acorta o hace más llevadera la situación, pero no hay ni siquiera un medicamento confiable. ¿Te acuerdas de que el de la malaria mató gente? El de la malaria era un medicamento que la verdad no valía la pena utilizar. Así que no hay que estar experimentando. La Organización Mundial de la Salud no ha dado luz verde más de que a un medicamento que, dame el dato, Maru, porque ando con el alemán verdaderamente, pero encendido, el retro, retrovirus, algo así se llama. Ahorita te doy el dato. Saludos a Delia María, Gabriel Verduzco también, muchos saludos. Carolina Pérez Manrique, saludos y buenas noches. Saludos Javier Silva y también Jaime García Castro, muchos saludos. Saludos hasta Yucatán, nos das excelente información, dice Tony, muchas gracias. El paracetamol, así es. ¿Sí? De veras traigo, hoy ando ando perdido en el espacio, hoy ando medio güey, ¿para qué les digo de otra manera? El paracetamol es el que está recomendándose. Y gracias Pau, gracias Paco Parado por darme la información. De hecho, algunos analgésicos, no, pero básicamente es el paracetamol, ni siquiera otros. Por ejemplo, el ibuprofeno no, ¿eh? Por ejemplo, el ibuprofeno se ha señalado que no. De hecho, algunos analgésicos hacen más complicado el COVID, sí, así es. Por eso solo recomiendan que solo se use paracetamol. Es el único medicamento que se les está recomendando a las personas contagiadas. Entonces, más vale tener ese cuidado. Oigan, no me quiero ir sin tocar algunos temas que están muy vinculados con esto que es todo lo del COVID, pero hay muchas cosas económicas que quisiera compartirles porque, miren, hay un artículo muy interesante de Carlos Ursúa. ¿Quién es Carlos Ursúa? Él fue el secretario de Hacienda que abrió este gobierno, ¿sí? Él fue secretario de Finanzas de López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México. Y hoy escribe algo alarmante. Escúchenme, por favor, porque lo que les he venido diciendo, viene una crisis seria y cuando ya gente que ha estado tan cerca de López Obrador haciendo esas advertencias es para preocuparnos más. Dice Carlos Ursúa en el periódico El Universal, para que lo tengan en claro. El ritmo actual de destrucción de empleos formales en México es muy alarmante. En marzo, a raíz de la cuarentena que dio inicio en la última semana,
de ese mes, se perdieron más de 130,000 puestos de trabajo registrados en el seguro, pero la destrucción de empleos se agravó de manera notable en abril, cuando se destruyeron otros 555,000. Con ese ritmo de destrucción de empleos, para finales de este mes de mayo se habrán perdido ya alrededor de 1,100,000 puestos de trabajo formal, ¿eh? Esto constituye una tragedia humana que en México hubiéramos pensado hasta hace unas semanas como inverosímil e inmoral. Lo que los mexicanos estamos padeciendo hoy no se había experimentado en el país desde hace al menos 9 décadas, o sea, 90 años. Esto lo está diciendo el exsecretario de Hacienda de López Obrador, no lo está diciendo alguien que pertenezca a los fifís, a los neoliberales, no lo está diciendo además un académico que da clases en el Tecnológico de Monterrey. 9 décadas. Se tiene para empezar la caída en los ingresos monetarios de millones de hogares. Tan grande y prolongada será esa caída que cientos de miles acabarán agregándose a la larga lista de los hogares mexicanos en situación de pobreza. A lo anterior hay que agregar el hecho de que están desapareciendo decenas de miles de pequeñas empresas, lo que les he venido diciendo. O sea, andar regalando 1,000 pesos o a los ninis y eso no va a resolver el problema económico que tiene México. México tiene un problema económico muy serio y lo está diciendo un experto en la materia. Repito lo que dice Carlos Ursúa con respecto a lo anterior, hay que agregar el hecho de que están desapareciendo decenas de miles de pequeñas empresas que fueron creadas a lo largo de los años con sangre, sudor y lágrimas, empresas que son por mucho las grandes generadoras de empleo en México. Pero esas dos graves penurias económicas palidecen ante el impacto emocional que están sufriendo y seguirán sufriendo los desempleados por la crisis, así como el resto de los miembros de sus familias. Esas heridas emocionales tardarán años en restañarse. Miren, uno de los temas que quería tratarles justamente lo trata hoy un especialista en temas de política social, que es Mario Luis Fuentes. Él lo trata hoy en el periódico Excelsior y lo comentó por la mañana en un comentario con Pascal Beltrán del Río en su noticiero. Marta Vázquez me dice, el remdesivir, ese mero, el remdesivir es el que ya la Organización Mundial de la Salud, algunas instancias, los centros de salud de los Estados Unidos han dicho que sí ayuda, no cura, ayuda quizás a acortar los tiempos del contagio. Jesús Cruz Leiva, muchas gracias. José Rafael Cárdenas, Chava Plasencia, también Marta Vázquez, ese es un antiviral, lo único que se recomienda para el dolor es paracetamol, así es lo que estamos comentando. Tony Alcocer, así es una burla darle a los patrones 25,000 que conservaron sus empleados. No, pero Tony, no te los dan. No, 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 pues es lo que he estado comentándoles, que es el fracaso más estrepitoso que pudiera manejarse. López Obrador dice permanentemente, no hombre, 2 millones de créditos, 1 millón a la palabra y 1 millón para la gente que no, fíjense, primero que no corrió personal en los últimos 3 meses, ¿sí? Que tiene personal afiliado al Seguro Social. Y cuando se tienen ya estos requisitos, hay que estar dentro del censo que la gente que hace la grilla con López Obrador los está levantando. Y a esos 25,000 pesos hay que agregarle el 6% de intereses. No es regalo, es un crédito, es un mendigo crédito de 25,000 pesos que no sirve absolutamente para nada. Eso ya se lo he comentado yo en muchas ocasiones, pero les hablaba de este artículo muy interesante de Mario Luis Fuentes, que voy a insistirles mucho en esto, de veras, vamos haciendo todo lo posible por darnos cuenta de que tenemos que salir juntos como sociedad de esto. Y voy a ponerles un ejemplo. De aquí en adelante, cuando terminemos la pandemia y si podemos, al lavacoches, órale, lava el coche. Al que vende la fruta en la calle, oye, a ver, si te puedo comprar la fruta, ayudarnos, porque va a ser la única manera en que vamos a poder salir. Miles de personas, millones de personas van a perder sus empleos y van a dedicarse a qué? A lo que puedan. Entonces, por eso necesitamos hermanarnos mucho. Dice Mario Luis Fuentes, la cuarta fase ya inició.
En prácticamente todos los ámbitos de gobierno se está planteando cómo será el retorno a lo que se llama una nueva normalidad. Sin embargo, es importante preguntarse, en primer lugar, si lo que teníamos en la etapa previa a la aparición del nuevo coronavirus puede considerarse como una forma de normalidad o, en todo caso, si se trataba de una normalidad aceptable. En una de sus dimensiones, la normalidad que nos precedía puede ser calificada de feroz y frenética. Lo primero, porque estaba inundada por marejadas de violencias que lastiman fundamentalmente a las y los más débiles. Y lo segundo, porque el ritmo y estilo de consumo, el desorden urbano y la caótica y desorganizada vida urbana nos había colocado en un delirio furioso de vida. En ese contexto debe reconocerse que en este momento, fíjense muy bien lo que dice, ya estamos en la llamada fase 4 y que de hecho esta se inició simultáneamente con la fase 3 cuando comenzó la Jornada Nacional de Sana Distancia. El problema aquí es que no se tuvo la inteligencia para plantearlo y para tomar conciencia de que las capacidades de adaptación, resiliencia y recuperación de las personas ante la epidemia es heterogénea y compleja. Se da por sentado que todas las personas estamos enfrentando en las mismas condiciones el distanciamiento social, pero no debe olvidarse, por ejemplo, que hay al menos, pónganle atención, 4.2 millones de viviendas donde no hay refrigerador, es decir, no pueden almacenar alimentos o bebidas como la leche, mientras que en un tercio de las viviendas del país, un tercio de las viviendas del país, es decir, 10.61 millones, más de 10 millones, casi 11 millones de viviendas, no se dispone de lavadora. Es decir, hay que sacar a secar la ropa, pues donde se pueda. Por eso ustedes ven el tenderete de calzones y de faldas y de pantalones y de todo. Es en estos contextos donde ya había millones de personas que enfrentaban profundos procesos de adicciones, abandono, violencia, viviendas que son mundos de víctimas y victimarios y para quienes el confinamiento puede conducirles a la agudización de sus dilemas. Para ellos, los servicios de salud son prácticamente inexistentes y lo son mucho más cuando se trata de servicios de asistencia, de atención a la salud mental y de protección cuando se trata de víctimas de la violencia. Hay otras personas que cuentan con mayores recursos y capacidades de resiliencia, tanto individuales como en sus redes de capital social, pero ello no debe excluirlas del posible apoyo y servicios del Estado a fin de acompañarlas en la redefinición de sus condiciones de vida en todos los ámbitos posibles. Y por ahí sigue Mario Luis Fuentes. Este artículo está en las páginas de opinión del periódico Excelsior y lo pueden encontrar también en internet. Miren, el planteamiento que hacía Mario Luis a mí me parecía bien profundo. Supónganse que mañana ya no hay pandemia. Ya no hay pandemia y estamos ya listos para salir a la calle. ¿Cómo vamos a salir? ¿En qué condiciones vamos a llegar a nuestros centros habituales de reunión? Vamos a llegar a la oficina, a la fábrica, al taller, y si la primera noticia que te dan es, lo siento mucho, vamos a cerrar, aquí está tu liquidación, te puedo liquidar al 20, 30, al 50, al 60%, no tengo más. Y en ese momento te tienes que dar cuenta de que al encierro que ya le traes 2, 3 meses, le tienes que añadir una crisis. Vamos al empleo, ¿eh? Lo que estábamos comentando de los niños. Sí, que me parece muy inteligente lo que estaban comentando de la escuela de Jime el día de ayer, de que van a ir cerrando el ciclo con niños 10 un día, 10 otro día. ¿Para qué? Para que cierren etapas, cierren momentos. O sea, vamos pensando de veras, ¿qué nos va a pasar cuando lleguemos a ese momento? No hemos querido entender que el mundo cambió, que el mundo cambió radicalmente, que el mundo va a ser completamente diferente para todo, ¿sí? Yo les decía cosas tan simples como lo cariñosones que somos los mexicanos, que nos saludamos de beso, por ejemplo. Ya no nos vamos a saludar así. Ya no habrá tanta afabilidad. O sea, y les estoy hablando del día a día en la calle, en la familia. Les daba el ejemplo de cómo comemos y cómo nos compartimos la comida. Ahora habrá más limitaciones. O sea, la vida nos va a cambiar, nos está cambiando. De hecho, ya nos cambió. Y
hablaba Mario Luis Fuentes de la necesidad de revisar la salud mental de cada uno de nosotros, cómo la hemos encarado, ¿sí? La verdad, yo les agradezco muchísimo que estén conmigo todas estas noches, porque para mí es terapéutico. A mí me tienen chambeando todo el día para llegar a este momento y al día siguiente lo mismo. Pero me tienen haciendo lo que sé hacer, a lo que me he dedicado por 40 años. O sea, les estoy hablando de su servidor. Hoy, hoy, por ejemplo, hoy ha sido un día difícil por cuestiones personales. Por cuestiones personales ha sido un día difícil porque, al igual que ustedes, tengo familia, tengo mis actividades y la condición mental a todos nos va trastornando de alguna manera. Y si no tenemos las válvulas de escape para poder salir adelante, empiezan las tensiones internas. Lo que hemos venido hablando es seria la agresión que se está dando en muchos hogares, la agresión hacia los niños, la agresión hacia la esposa, hacia el esposo, y que a ver cómo vamos a salir. De veras, o sea, a ver cómo vamos a salir. Dice, dicen muchas personas, a lo mejor van a salir muchos matrimonios mejor integrados, pero a lo mejor van a salir muchos divorcios, ¿eh? A lo mejor mucha gente está encontrando con que después de esto, pues lo mejor es por otro camino, ¿no? Bueno, pues les estoy compartiendo todo esto porque creo que es bien importante que entendamos lo que la vida nos está cambiando y cuando gente que se dedica a este tipo de análisis nos da luces. Dice, nos añade Tony Alcocer, el famoso préstamo, mejor menos préstamos, pero una cantidad que sirva de verdad. Mira, Tony, ayer les platicaba de este pueblo de Sáhara de la Sierra en España. Tiene como 3,000 habitantes. Y el presidente municipal explicaba a CNN que este pueblo no ha tenido ni un solo caso de coronavirus. Ya ven en España lo grave que fue. Pero este pueblito tiene 5 salidas y 6 entradas. Limitaron el acceso al pueblo a una sola entrada. Cada vehículo que entraba era rociado por una solución que se preparaba allí mismo por los mismos habitantes de la población. Y era todos los días estar lavando calles, limpiando, higienizando todas las calles. Y lo que me llamó mucho la atención es que decía, le dimos un apoyo a todos los negocios. ¿En qué consistió el apoyo? Si tú eres una empresa que tenía tales características de taller, bueno, no vas a pagar los próximos 2 meses de luz. No vas a pagar los próximos 2 meses de agua. No vas a pagar o vas a pagar los impuestos dentro de 3 meses. En un pueblito de 3,000 habitantes. Esas eran las medidas que debió tomar México, que este gobierno debió tomar y no salir con 19 programas de los cuales ni la mitad están combatiendo la pobreza y menos ayudando a salir de los problemas. Si este gobierno hubiera establecido un apoyo en económico, en directo, al trabajador por 3,000 o 4,000 pesos, le daría tranquilidad para eso. ¿Que nos vamos a endeudar? Sí, nos vamos a endeudar. Pero en este momento lo que tienes que hacer es resolver el problema para que no se pierda el empleo, para que no se cierren las plazas de trabajo. Y eso es estarlo insistiendo con mucha frecuencia. Paco Prado nos está compartiendo aquí algunas advertencias que hace la Organización Mundial de la Salud o bueno, algunos fenómenos. Aquí Paco dice ese enlace, lo compartió el ingeniero Alberto Cárdenas sobre los fenómenos meteorológicos que se prevén en los próximos meses. Gracias Paco por compartirlo, el ingeniero Alberto Cárdenas, ex gobernador del estado de Jalisco. Mili Naveja, Enrique Alfaro anuncia unos préstamos a fondo perdido. Esa es una buena noticia para el estado de Jalisco. No, es que la verdad lo que va a tener que suceder es que los gobernadores se olviden del gobierno federal y empiecen a trabajar con sus habitantes. Hay gobiernos estatales que lo están haciendo bien. Miren, de todas las broncas que traía el Bronco, ahora se ha reivindicado
¿Por qué? Porque están actuando correctamente en Nuevo León, están actuando correctamente en Michoacán, en Sonora, en Aguascalientes. Hay varios estados que han hecho las cosas bastante bien a contrapelo de lo que ha hecho este gobierno federal, que lo ha hecho bastante mal, lo ha hecho mucho, muy mal. Leti de la Vega, hoy no quiero despedirme sin agradecerte el esfuerzo tan importante que haces día a día para informarnos, claro, conciso, disipando nuestras dudas, orientándonos cuando faltó a nuestra reunión. Me quedo con hambre de tu información veraz y asertiva. Gracias por regalarnos tu tiempo y trabajo. Es un placer y gracias, Leti. Gracias por los comentarios, animan mucho. Saludos a mi amigo Anselmo Romero, que ya se está haciendo hábito tenerlo por aquí. Gracias, Anselmo. Javier Silva dice, solo tiznadazos. Sí, así es. Claudia Gabriela Rodríguez Castellanos, hagamos una cadena de compra genuina a los pequeños comercios e incluso a los informales y con ello también cuidarnos entre todos, mayor seguridad, menos delincuencia, mayor tolerancia. Estamos entrando a una etapa de desesperación de algunas personas que ya no tienen para comer. Miren, siguiendo esta línea de Claudia, yo sé que hay muchas personas que le están pasando muy mal. Nos pasa mucho. Si les compramos que el kilito de arroz, el kilito de frijol, la pasta, el aceite, lo que podamos, 30, 40 pesos, una despensita de 100 pesos, de 150, quienes tengan esa posibilidad de llevársela a quienes sabemos que la están pasando mal. ¿Por qué? Porque son nuestros compañeros de trabajo, son nuestros vecinos, es la gente con la que día a día estamos conviviendo y que la está pasando mal. Si en este momento podemos hacer acciones, emprender acciones de este tipo, como lo que dice Claudia, cadenas de compra genuina, cadenas que nos vayan ayudando a salir adelante como sociedad. Este gobierno no nos va a ayudar, entiéndanlo, compréndanlo y me vale lo que piensen los adoradores de López Obrador, no me importa, porque sé que a la larga vamos a tener la crisis más grave que hemos tenido en la historia. Bueno, pues se lo está diciendo su exsecretario de Hacienda, pues yo nada más lo estoy repitiendo. Dice Bernabé Bañuelos, de acuerdo con usted, Gabriela, sí, así es, son muy buenas ideas y vean cómo si entre todos nos vamos ayudando, pues vamos a tener menos carga encima. No va a ser fácil, no, de todas maneras la carga la vamos a traer. Mili Naveja dice, tienes mucha razón, justo el viernes quisimos donarle una cama a una pequeña de la fundación, en la Fundación de Milagros, en donde está Mili, y su mamá nos lo agradeció mucho, pero nos indicó que duermen en un cuarto toda la familia. ¿Sí? Sí. Y van a venir muchas cosas más de ese tipo. Saludos Rosa Laura Osuna, saludos hasta Nuevo México. Tony Alcocer dice, por eso mismo te seguimos porque conocemos tu trayectoria. Gracias, Tony, ya no digo todo lo demás, ahí está escrito. Lourdes Barragán, volvamos a los mercados, a las misceláneas, a la señora que hace postres, a las fondas, etcétera. Dejemos las grandes cadenas, las tiendas de conveniencia. Sí, fíjense que eso también son de las cosas que podemos apoyar. Sí, apoyar a quien va a estar haciendo esos esfuerzos. Yo les garantizo que van a abundar las personas que van a hacer sus tacos de canasta para salir a venderlos. Van a poner la cenaduría o la menudería, van a buscar la manera de ganarse unos pesos. El que sabe mecánico, los fines de semana va a andar ofreciendo sus servicios. Eso va a sucedernos. Entonces vamos echándonos la mano. Joe Martínez, gracias por compartir sus conocimientos. Marta Vázquez, y el presidente dice que el 80% de las llamadas pidiendo ayuda por violencia doméstica son falsas. No, Marta, dice que el 90%. Dice que el 90% de las llamadas son falsas. Bueno, ya le han contestado muchas defensoras de las familias que están siendo víctimas de todo esto. Tony Alcocer dice, sí, mi hija pequeña vive en Madrid y le dio coronavirus, ¿sí? Saludos, Martín Medina. Tony también nos añade, exactamente es que es tomar las medidas reales necesarias, no hay salud sin economía. Gracias por sacar esta información a más personas y terminar de confirmar que todo lo politizan. Cuidan sus cabezas, pero no les ha importado lo que de fondo ha resultado. Saludos, querida Estela Suárez, gracias por todos los apoyos. Pili Vázquez, mi querida Pili, muchos saludos. Nora Elizalde, apoyemos el comercio local, compremos entre nosotros sin consumir a las departamentales extranjeras. Pues ni siquiera eso, porque también, Nora, pues a ver, tú por ejemplo, que diseñas algún vestido, pues se los vendes a quien te lo compre, ¿no? O sea, es que tampoco es eso, es
tratar de generar apoyos como podamos hacerlo, ¿sí? En las tiendas extranjeras departamentales también dan fuentes de trabajo. Si Walmart, ¿cuántas personas están contratadas con Walmart? ¿Sí? ¿Cuántas personas están en ese tipo de empresas? Y lo que hay que hacer es tratar de protegernos. Y miren, no me voy a ir, me faltan todavía muchos temas, pero uno de ellos que es muy urgente es el relativo a la cuestión de las afores. Les recuerdo lo que sucedió, que un diputado de Morena hizo la iniciativa, presentó la iniciativa en el sentido de que las afores pasaran al Banco del Bienestar para que las controlara el gobierno. Imagínense ustedes, sí, es cierto que las afores no nos están resolviendo el problema que tenemos, eso es verdad y ni modo, pues ni modo de negarlo frente a lo que está pasando. Pero ya van 2 veces que López Obrador amenaza con hablar del tema. Miren, les voy a leer este artículo. Habrá más de 1 millón de retiros por desempleo en las Afores en junio, solo en el mes de abril. ¿Qué está pasando? Híjole, que me causa mucha pena esto. Que personas que se ha acabado el recurso, se les han acabado sus ahorritos, han tenido que sacar sus ahorros de la Afore. Sí, ya saben ustedes que quienes están en este régimen pueden retirar algo de sus fondos. Bueno, nada más en abril, solo en el mes de abril, 267,000 personas hicieron retiros por desempleo de su Afore, lo que implicó una salida de recursos de las administradoras por 1.591 millones de pesos. Y se calcula que habrá más de 1 millón de retiros por desempleo en las Afores en junio. Esto es lo que está revelando Elizabeth Albarrán en el periódico El Economista, quien dice que debido a las pérdidas del empleo formal que se están registrando en el país y que podrían seguir aumentando por el efecto de la crisis de la pandemia, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro contempla que los retiros por desempleo de las administradoras para el retiro aumenten en más de 1 millón. O sea, esto es lo que está pasando ya, ¿eh? ¿Sí? Personas que están retirando sus fondos porque tienen que comer, tienen que darle de comer a sus familias y se va a politizar, van a tratar de politizar. Por eso, entre las cosas urgentes para el próximo año es que la Cámara de Diputados no tenga mayoría del partido del presidente, porque si no, todas estas decisiones nos las van a imponer. Y esto que ahorita estamos viendo muy lejos de que empiecen a repartir casas y que empiecen a contabilizarnos cuántas casitas tienes y cuánto dinero tienes. Así empezaron, ¿eh? Así empezaron en Cuba, así empezaron en Venezuela y diciendo, no, ¿cómo creen? ¿Cómo creen que nos va a pasar a nosotros si México está cerca de Estados Unidos y los gringos no los permitirían? ¿Saben lo que le importamos a Trump? A Trump le valdría, no le importaría en absoluto lo que estaría pasando con nosotros, así que mejor vamos haciendo las cosas por nuestra propia cuenta. Claudia Gabriela dice, hay que acordarnos que en las grandes cadenas trabajan miles de mexicanos, así es lo que comentaba. Saludos Luis Rueda Montoya, Elizabeth Gómez Gutiérrez, lamentablemente si hacemos eso las tiendas despedirán a las personas. Sí, eso es, hay que ir entendiendo todo lo que esto va a significar para el propio país. Eso creo que tenemos que irlo teniendo con mucho cuidado. Miren, voy a compartirles al final un análisis que hizo hoy en el programa de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula el doctor Luis Estrada. Yo les he comentado que Luis Estrada está haciendo un trabajo que es invaluable. Es evaluar las mañaneras del presidente de la República que nos ha recetado más de 25,000 mentiras. Más de 25,000 mentiras en lo que lleva de gobierno. Bueno, déjenme darles algo diferente, ¿no? Y ahorita sigo con otras cosas. La Liga Mexicana de Fútbol, digo, a mí me tiene sin cuidado lo que haga la Liga Mexicana de Fútbol, pero bueno, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, sostuvo una reunión virtual con varios de los principales directivos del fútbol mexicano, así como patrocinadores, y se llegó al acuerdo de que no existen condiciones para reanudar el torneo Clausura 2020, por lo que en las próximas horas se hará oficial que el torneo de liga ha terminado y no tendrá campeón. Pobre Cruz Azul, apenas que iba a poder aspirar a esa posibilidad.
Pese a los esfuerzos por reanudar el certamen con duelos a puerta cerrada, la complejidad de la situación que vive México por la pandemia y la dificultad para acomodar lo que resta a los compromisos futbolísticos del año orillaron a que se tomara esta determinación casi de forma unánime. ¿Por qué están tomando estas decisiones? Porque el coronavirus va a seguir creciendo. O sea, eso que nos había dicho López, a ver, López Obrador dijo la semana pasada que a mediados de esta semana ya estábamos del otro lado. Pues no, el señor habla de lo que no sabe. Todavía nos quedan 2 o 3 semanas de altos números de contagiados y de muertos. Y no porque yo lo sepa, no, pues porque es lo que ha pasado en todo el mundo, en todos los países, es lo que ha venido sucediendo. ¿Y por qué vamos a ser nosotros la excepción? No vamos a ser la excepción y la verdad tenemos que entenderlo de la mejor manera. Bueno, les decía que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, todavía existe, ¿eh? Rechazó la propuesta del presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, de otorgarle al INEGI facultades constitucionales para que mida la concentración de la riqueza. En su cuenta de Twitter, el partido criticó que se utilice la crisis sanitaria para impulsar modificaciones que atentan contra los derechos protegidos en la Constitución y en instrumentos internacionales suscritos por México. Rechazamos la propuesta de Morena para dar facultades al INEGI de fiscalizar la propiedad privada. No se puede usar el COVID-19 para atentar contra derechos protegidos en la Constitución y en tratados internacionales. Y miren, al respecto salió al quite. Tengo entendido, a ver, los que me escuchan en Zacatecas para que me ayuden, creo que Ramírez Cuellar es de Zacatecas, ¿verdad? Bueno, pues un zacatecano, el líder en el Senado y del partido Morena, que es Ricardo Monreal, se anticipó a aclarar porque ya vio cómo se venían las cosas y dice en Twitter, la pandemia traerá un nuevo orden mundial que todas y todos debemos diseñar y avalar. En el Senado mexicano no existe iniciativa sobre nuevas facultades del INEGI o del sistema de administración tributaria. Así que actuaremos con prudencia y responsabilidad. No abandonemos el diálogo, es la mejor vía, está diciendo el senador Ricardo Monreal, lo que le da un poquito de hielo a esta calentura de Ramírez Cuellar, que a mí me había parecido que era un tipo más o menos centrado en la Cámara de Diputados, como que se había ubicado, él es de la gente del Barzón, pero no, les llegan a los puestos políticos y se vuelven locos. Uber va a despedir a 3,000 trabajadores, lo que decíamos hace un momento de las grandes compañías y las grandes corporaciones. Uber va a despedir a 3,000 trabajadores y podría cerrar 45 oficinas por la pandemia. El negocio del transporte ha sufrido un colapso casi total debido a que gran parte de Estados Unidos y el resto del mundo están confinados para combatir la propagación del virus. Ya ven como muchas personas que habían encontrado alternativas como chofer de Uber para poder tener un ingreso extra, pues para que ustedes vean cómo están las cosas de complicadas y así lo están manejando. Miren, hoy me encontré en el Reforma el artículo de Jesús Silva Herzog Márquez y habla, dice, habla básicamente de la canciller de Alemania, de Angela Merkel, y habla muy bien de lo que ha sido y el respeto, ayer les hablaba yo de Angela Merkel y su respeto a los medios de comunicación. Ahora fíjense ustedes su declaración con respecto a cómo elige ella sus colaboradores. Me gustó muchísimo el remate que dice lo siguiente. Jesús Silva Herzog Márquez dice lo siguiente. Un retrato de George Baker que el New Yorker publicó hace casi 6 años resalta el proceso intelectual que alimenta su política, o sea, Angela Merkel. Un editor la ha descrito como una máquina de aprender, no una política que ya lo sabe todo y que nos alecciona repitiendo la misma historia siempre, sino una mujer que muestra el recorrido de sus aprendizajes. No es de muchas palabras, no es grandilocuente y puede ser una oradora soporífera, o sea, aburrida, pero sabe que gobernar es más cuestión de oído que de saliva. Los hombres suelen hablar de más. En el laboratorio, recuerda de sus días como investigadora, suelen apretar todos los botones al mismo tiempo y terminan rompiendo el equipo. Mejor la discreción y los resultados. Si hay algo que le irrita a la canciller de Alemania es la cortesanía. La legión de adoradores que tanto le gusta a nuestro presidente, además le tienen miedo, no le dicen nada.
Dice la legión de adoradores que se ríen a carcajadas con la ocurrencia del jefe. Cuenta Baker que alguna vez la canciller se refirió a su ministro de Economía como la persona que la vigila constantemente. Esta es la persona que se asegura que no haga yo estupideces y es tan competente. Fíjense, si López Obrador tuviera a alguien que se asegurara que no diga y haga estupideces, este país estaría en otras condiciones y como dice Calderón, como dice Felipe Calderón, podría ser el mejor presidente de la historia. Se le está yendo la oportunidad. De veras que López Obrador tuvo esa oportunidad de convertirse en el mejor presidente de la historia de México. Qué pena, qué lástima. Dice, y es tan competente, remataba ella, que a veces lo logra. Merkel lo tiene claro. Rodearse de aplaudidores es una vanidad de timoratos. ¿De qué sirve un equipo de gobierno si no es capaz de advertirle al jefe que camina al precipicio? ¿Qué compromiso muestran en realidad esos colaboradores que solo entregan al testarudo silencio y alabanza? Como dicen por allí, ¿verdad? Escucha Juan, o como dicen, escucha a Pedro para que, te lo digo a ti Pedro, para que escuches Juan, ¿no? O sea, ese tipo de expresiones. Saludos, mi estimado Ricardo Platini. Dice Elizabeth Gómez Gutiérrez, eso de la repartición de casas y que nadie debe tener más que otros ni en propiedades ni prendas, ya se venía hablando desde el inicio del sexenio. Bueno, no es una realidad, es una iniciativa que andan tocando todavía, no la tomemos tan en serio porque antes nos levantamos, pero en friega. Leticia de la Vega, al paso que va este gobierno, en la mitad del sexenio estaríamos con un socialismo al 70%. Claro, la sociedad en socialismo y el gobierno disfrutando del capitalismo. Saludos, José Olvera. Jorge Naveja, saludos, primo, buenas noches, que descanses, gracias por los buenos saludos. Oigan, fíjense que voy a tratar de localizar una grabación que mi estimadísimo Guillermo Rentería puso en un chat que tiene con sus compañeros. Miren, este chat está, esta es una grabación que le hicieron a una persona, un campesino de Nayarit. Y les voy a poner los últimos 2 minutos, porque está de veras pesadísima. Perdón si arranca iniciado, pero pongan mucha atención el mensaje que le da este campesino al presidente de la República. Tomates y frijoles a México. Por favor, señor ciudadano presidente, atienda nuestra petición. O la otra es que nos vamos a armar. ¿Qué vamos a hacer, pues? Ayer hubo 5 levantados en Puerta de en Villa Juárez. Y así hoy es el día que vienen a cobrar a las esposas de los jornaleros, a los más humildes. Y eso no les llega. Es el mentado bolillo y un mentado tamalero o elotero. Ahí tengo los nombres, ya los tienen las policías, pero no actúan, ciudadano presidente. Queremos que actúen. Y si no, pues vamos a dar el otro paso, a armarnos. Pero ese va a ser todavía peor, porque entonces vamos a dejar de producir alimento o nos tenemos que ir de nuestras parcelas y de nuestras comunidades. Eso es lo que le estoy avisando y por favor, le pido de todo corazón que nos apoye. Y si no, el paso que sigue, pues son las armas. Y le vamos a complicar la existencia a usted y le vamos a poner en evidencia a todas sus instituciones federales, porque no tenemos tampoco ningún apoyo, no tenemos nada, ni de la financiera, ni de lo bienestar, de nada sirve, señor. Eso es lo que le estoy reclamando, que ponga atención y ponga gente que sirva y que tenga valor. Eso es lo que le estoy pidiendo, ciudadano presidente. Por su atención, muchas gracias. Mi nombre es Avelino Ramos Parra, el teléfono. Bueno, le da, para que vean, le da todos los datos. Nombre, teléfono, dónde encontrarlo, con la sencillez de un campesino que está, como muchos mexicanos, siendo víctima, dice él, de la maña que va a cobrar todas las semanas una cuota, según esto, de protección. Y eso está pasando en muchos lugares del país. Porque ahorita estamos en pandemia, ¿eh? Pero la inseguridad sigue. ¿Saben cuántas personas fueron asesinadas el fin de semana? ¿Saben cuántas personas perdieron la vida en homicidios dolosos entre el viernes y el domingo? 266 personas. ¿Sí? Más
que un día del coronavirus. Y estamos en pandemia, ¿eh? Se supone que estamos en cuarentena, que todo el país estamos encerrados. Ahí están las expresiones con el cual nos estamos enfrentando. Y ahí yo no le echo la culpa a López Obrador, ¿eh? Pues que su Guardia Nacional está haciendo un fracaso es otra cosa, pero esta situación viene de muy atrás. Son gobiernos que efectivamente no resolvieron el problema. Tampoco nos vamos a hacer tontos y nada más echarle la culpa y hablar a lo tonto con respecto a lo que está pasando en el país. No, tenemos que reconocer y asumir aquellos errores que se cometieron y que hoy nos tienen como un país con una altísima violencia, 35,000 asesinatos dolosos, asesinatos, pues qué otra manera, durante el año pasado es un montón, es más que los que matan en la guerra de Siria, por ejemplo, más que en la guerra de Afganistán, más que los que se van a morir en México a causa de esta pandemia. O sea, esas son las condiciones en las que se está desarrollando la nación y lo que se está presentando. Más comentarios que se están registrando. Fabi Jauregui, gracias por el saludo. Bernabé Bañuelos, considero que nuestra preocupación por el daño y las consecuencias de esta pandemia debe permear en la construcción y diseño de estrategias hacia la participación política en los próximos procesos. Urge unir esfuerzos para lograr los equilibrios en las cámaras. Totalmente de acuerdo, Bernabé. Es lo que hemos venido diciendo y que llegue gente preparada, gente capacitada. Yo le apuesto mucho a las mujeres. Créanme que estos movimientos que hubo hace 2 meses me dieron la esperanza de que hay una gran cantidad de mujeres con un gran compromiso y con una gran voluntad de cambiar las condiciones que están reinando en el país y particularmente en la Cámara de Diputados. Alicia Esther, tengo entendido que López Obrador nunca escucha ni hace caso a nadie, es limítrofe. No, es sordo y la verdad, mudo, ¿no? Porque ve cómo habla. Es cierto, no le hace caso a nadie. Él trae sus ideas y las está imponiendo. Mari Carmen Torres, a principios del innombrable perdí amistades porque les mencioné lo que nos esperaba con este señor. Ahora están regresando convencidos de lo que les comenté y están muy enojados con lo que está pasando. No, Mari Carmen, y espérate lo que falta, espérate lo que viene. Miren, hoy tuve mi comentario en DK 1250 con mi estimado Poncho Márquez. Hice todo un análisis del problema que les platiqué ayer con respecto a la decisión que se tomó de que la Comisión Federal de Electricidad asuma el control total del tema energético, del tema de la electricidad. Lo hice, le traté todos los detalles, todas las explicaciones y traté el asunto también de esta iniciativa de Morena para el patrimonio de todos y cada uno de los mexicanos. Al terminar me dice Poncho, dice, oye, dice una persona que ¿por qué eres tan negativo en tus comentarios? Y le decía, cuando haya motivos para que sea positivo, con mucho gusto lo voy a hacer. Mientras vea que mi país va al garete, tengo que hacer advertencias para que saquemos adelante en la medida de lo posible. Saludos Estela Barba, Tere Macías, Pati Padilla, muchísimas gracias Pati por el favor de la atención. Dice hola Juan, hola Pati. Estela, saludos. También mi querido Saúl, un abrazo Saúl. Dice Tere Macías, gracias por informarnos, con mucho gusto. Saludos al maestro José Manuel Jurado Parres, qué gusto que esté con tanta frecuencia aquí acompañándonos. Es un verdadero gusto que nos esté acompañando en estas ocasiones. Bueno, como ya me alargué otra vez, quiero ir cerrando con algunas cosas que les tenía preparadas. Les digo, normalmente me alargo con temas, pero me quedo todavía con algunas cosas que me gustaría comentarles. Miren, por ejemplo, el tuit del líder de la Coparmex, de Gustavo de Hoyos. El partido Morena propone un nuevo estado donde el INEGI informa, el INEGI revise el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas, que se grave la propiedad, la riqueza y el ingreso y que la COFESE evite el sobreprecio que se impone al momento de adquirir. Son las reacciones que se han dado. También esto para que vean cómo vienen las cosas. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera publicó un documento en donde incluyen las mejores prácticas, pero esa industria, la de los restaurantes, vivirá una nueva normalidad al momento de comenzar a recibir sus comensales, una vez terminada la cuarentena. Por ello, la Cámara publicó una guía
para establecer los lineamientos básicos que se tienen que cuidar. Estudiamos en las últimas 2 semanas 40 documentos de Estados Unidos, Europa y otros países y revisamos cuáles son las mejores prácticas que están proponiendo para que se trabaje. De allí hicimos un compendio, es como se están preparando los restauranteros, pues aquellos que van a permanecer. Sí, Paco Prado, dice director de la Prepa 5, Jurado Parra, saludos. Sí, él fue el impulsor, de hecho él fue el primer director de la Prepa 5 en Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara. Así es, Paco Prado, así es, la información la tienes correcta. Bueno, con otras cosas que me quiero despedir, está esta información de Mario Maldonado, quien está señalando el daño que le hacen al gobierno tres personajes: la secretaria de Energía Rocío Nale, el director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett y el director de Pemex Octavio Oropesa. Dice, juntos o separados, la tríada Nale Bartlett Romero está acabando con el sector energético y con el país. Eso está diciéndolo en su artículo del Universal Mario Maldonado. Y otra cosa que me encontré muy interesante es el artículo de Salvador García Soto en el periódico El Universal. La decisión del gobierno mexicano de anunciar una reapertura de actividades cuando aún estamos en un pico constante y creciente de contagios de COVID con una curva nada aplanada y más bien ascendente parece obedecer a dos hechos. Primero, a la urgencia de reabrir sectores de la economía que están a punto del colapso ante la falta de apoyos fiscales que no quiso otorgarles el mismo gobierno y en algunos de los cuales hay presión directa de Estados Unidos para no afectar sus cadenas productivas, y segundo, a que ante la falta de control real de la pandemia y de un modelo epidemiológico que ya fue rebasado y en la confusión total de las cifras ya no puede saber cuánto durará el pico de contagios y de qué tamaño realmente es la afectación de la pandemia. Ahora opta por un regreso a la actividad y que se contagien los que tengan que contagiarse. Y así sigue Salvador García Soto en su artículo. Al no tener en las primeras dos fases de la emergencia pruebas de contagio o haberlas tenido prácticamente limitadas a un número ínfimo de 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes, hoy ignoramos cuál es el número real de contagiados sintomáticos, asintomáticos que hay en el territorio nacional, incluidos aquellos 263 municipios que a partir de hoy podrían reabrir sus actividades y en los que no se reportaron contagios, porque tampoco se hicieron pruebas. Así está la situación que está señalando en su artículo, y quienes pueden seguir quedándose en casa es mejor que lo hagan, y los que tengan que salir porque así lo requiera el sustento tendrán que aprender a cuidarse y encomendarse a lo que crean, porque saldrán, como todo el país, a ciegas. Así es como andamos, precisamente a ciegas, como se han tomado estas decisiones. Bien, tengo ya desde hace algunos días un artículo que les quiero compartir y no me quiero ir sin tratarlo, porque es precisamente uno de esos artículos que se refieren a nuestra calidad humana. Y esto se refiere a la experiencia que nos obliga a pensar en los cuidados paliativos y muerte digna. Cuando termine todo esto, tendremos que analizar si tenemos que entrar a una situación de revisar la muerte digna. Esto lo publicó la semana pasada El Economista y desde entonces lo traigo y lo he querido compartir. La pandemia nos enfrenta a una situación inédita, a dilemas éticos y lagunas legales, pero también nos está dando la oportunidad de pensarnos más solidarios y ver las injusticias e inequidad que existen, dicen los expertos. Quienes nos ocupamos de temas como el final de la vida, tenemos un interés porque se promueva la muerte digna, sobre todo previendo escenarios de escasez y tratando de fundamentar éticamente el tema. Esto dice la doctora Asunción Álvarez del Río, profesora e investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro del Consejo de Bioética. En una situación normal, cuando llega un paciente, se revisa y se decide bajo el principio de beneficencia y con autonomía, incluyendo a médicos, paciente y familiares.
pero al vivir una pandemia, la atención individual no es posible, pues llegan al mismo tiempo pacientes pidiendo tratamientos. En ese caso, la visión se vuelve comunitaria, explica el especialista. Aunque los principios señalados en un inicio no desaparecen, se privilegia el principio de justicia social, es decir, aprovechar los recursos para que se puedan salvar el mayor número de vidas posibles. Esto no quiere decir que quienes no puedan recibir cierto tratamiento por un muy bajo pronóstico de respuesta no van a recibir atención al asumir que están al final de la vida por su gravedad. La atención que se les da es paliativa para lograr una muerte digna, es decir, en las mejores condiciones posibles y aliviando el sufrimiento. Por ejemplo, en los casos de COVID-19, un efecto muy angustiante es la disnea, una sensación de ahogo. Eso hay que evitarlo. Y bueno, este artículo me gustó mucho porque habla particularmente de lo que tendremos que hacer cuando se acabe la pandemia. Hoy existen formatos de voluntad anticipada en los que uno puede basarse. En algunos lugares debe firmarse ante notario como garantía de que se va a respetar. Pero lo más importante es que nuestra gente cercana lo conozca, pues de acuerdo con la Ley General de Salud existen las directrices anticipadas de que no requieren estar certificados. Estas son las cuestiones de voluntad final, de la última voluntad que tenemos. Y bueno, pues quienes queden vivos o quedemos vivos al final de esta pandemia, tendremos que analizar el tema de la muerte digna, qué queremos, qué órganos queremos donar. Si te llega un momento en que estamos llenos de tubos y queremos que nos eh, dejen una muerte normal, sin apoyo, en fin, todas esas decisiones que son bien difíciles. Jesús Cruz Leiva, buenas noches Juan María, gracias de nuevo por tu información, saludos desde Estados Unidos. Lourdes Barragán, no abrieron actividades los municipios de La Esperanza, pero más porque, por ejemplo, en Oaxaca tomaron la decisión de no correr riesgos, no crean que fue por otra cosa. Saludos hasta Tabasco, Maga de Silva, Marte Aguinaga, saludos a Tapalpa y Vicky Rodríguez, mi querida Vicky, qué gusto que andes por aquí. Y bueno, como ya me tengo que ir, es el momento de darles las gracias por el favor de su atención, invitarlos para que si les gusta lo que estamos haciendo, pues síganlo recomendando, síganlo replicando y pues aquí nos estaremos viendo. Mientras haya pandemia, aquí estaré yo con el placer de tener su compañía, de hacer comunidad y de ayudarnos, de tratar de hacer algunas cosas. Espero que la emisión de hoy tenga esos contenidos que nos ayuden como sociedad, independientemente. No, mire, yo me he dedicado mucho tiempo a la política, no creamos en los políticos, así que mejor vamos tratando de hacer algo como sociedad. Gabriel Verduzco, buenas noches. El campesino que le habló al señor López tiene toda la razón, tomando en cuenta la historia de México en la que los conflictos se han resuelto a balazos y sabiendo que la historia se repite. Creo que si no se corrige el rumbo por la paz, se va a poner muy violento el tema de la defensa del país. Saludos, gracias Gabriel. Saludos a Luis Gómez. Pues ya vieron que la semana pasada se presentó un nuevo cártel que se dicen socios del Jalisco Nueva Generación y que estará en la zona caliente de Michoacán. ¿Qué tan cierto? Pues no sé, estaban allí muy cubiertos de la cara y bien armados, pero armados hasta los dientes. Las recomendaciones para estar insistiendo, hay que cuidarnos para cuidar a los demás, hay que cuidar a los demás y nos cuidamos nosotros mismos. Por lo tanto, a lavarnos las manos con mucha frecuencia, cubrir, lo más importante es la distancia física. Esa es la parte fundamental. 1,5 metros, 2 metros de distancia es lo que más debemos de cuidar. Las mascarillas también ayudan mucho y el gel antibacterial. Recuerden que los síntomas son fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del olfato o el gusto. Si se presentan algunos de estos síntomas, avisen a su médico, consulten para que de inmediato sean atendidos. La insistencia con que está suelto el virus del sarampión y de la polio. Hay que vacunar a los niños, no me voy a cansar, hasta el último día estaré insistiendo en que necesitamos vacunar a los niños contra el sarampión y contra la polio. Cierro diciendo gracias por todo y por tanto, dice Alicia Esther, Lourdes Barragán, descansa y gracias. Lo mismo les puedo decir, Bernabé Bañuelos,
necesitamos su asesoría, maestro, con mucho gusto aquí estamos y aquí estaremos. Muchísimas gracias. Por favor, cuídense, estaremos en comunicación. Pasen una buena noche o pásenla bien en el momento en que puedan consultar, seguir estos encuentros que estamos teniendo por esta red social. Muy buenas noches, si es que están en este momento. Cuídense mucho, por favor.